Jacobo Greenberg, conocido por su exploración de la conciencia y la conexión entre mente y realidad, nos dejó una enseñanza fundamental. Lo que percibimos no es un reflejo fiel del mundo exterior, sino una proyección de nuestro propio estado interno. Imagina entonces que la energía negativa que sentimos de los demás no es solo de ellos, sino una activación de algo latente dentro de nosotros. ¿Qué ocurre si dejamos de resistirla y, en cambio, la observamos como un espejo? Hoy exploraremos cómo esta visión no solo transforma nuestras relaciones, sino que nos invita a profundizar en nuestra propia conciencia y poder interior. ¿Alguna vez has sentido cómo la energía negativa de alguien más entra en tu espacio, como si una nube pesada se apoderara de tu entorno? Es esa sensación de que, aunque comenzaste el día en calma, algo en el encuentro con otra persona lo cambia todo. Tal vez fue un colega impaciente, un amigo criticón o un familiar frustrado. Antes de que lo notes, su mal humor parece impregnarte, perturbando tu tranquilidad y desatando una cadena de pensamientos que no puedes detener. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la negatividad de los demás tiene tanto poder sobre nuestro estado de ánimo? La respuesta no se encuentra fuera de nosotros, sino en nuestro propio interior. Es fácil creer que las emociones negativas nos invaden desde el exterior, como un intruso inesperado, pero la verdad es mucho más profunda. La energía de otros solo puede afectarnos si encuentra algo dentro de nosotros que le dé cabida. Quizás suena extraño, incluso injusto, pero observa más de cerca. Hay algo en nuestras reacciones, un temor oculto, una inseguridad, tal vez una emoción no resuelta que se despierta con su actitud. Su frustración, sin que ellos mismos lo sepan, toca una cuerda interna que muchas veces desconocemos que está ahí. No estamos hablando de una coincidencia consciente, no es que intencionalmente te alinees con su energía, pero su negatividad actúa como un espejo, reflejando aspectos internos que has mantenido ocultos, enterrados en el ruido de la vida cotidiana. Tal vez se trate de un ligero enfado que llevabas tiempo ignorando, una frustración que ni siquiera habías reconocido o una sensibilidad latente. Y así, en lugar de mantenernos firmes en nuestra paz, nuestra reacción toma forma como resistencia. Nos empujamos contra su energía, la rechazamos, la enfrentamos, pero en esa resistencia hay un secreto: no la disolvemos, la amplificamos. Piensa en esos momentos en los que la actitud de alguien parece arruinar tu día. Quizás fue una palabra cortante, un tono áspero o un gesto considerado. En ese instante, algo se activa dentro de ti, algo que no estaba presente unos minutos antes. ¿Por qué? Porque su energía despertó algo que ya estaba ahí, esperando en las sombras. Es un ciclo que, si no entendemos, puede atraparnos en una lucha constante con las emociones de los demás y con las nuestras propias. La solución, entonces, no está en controlar el estado emocional de otros. No está en evitar a las personas negativas o en cambiar su comportamiento. Está en aprender a anclarnos en nuestra propia presencia, en ese estado de ser que no se ve arrastrado por la turbulencia externa. La presencia es como ser una roca firme en medio de un mar agitado. Las olas de emociones pueden golpearte, incluso salpicarte, pero no pueden mover tu núcleo. Este estado no llega por casualidad, requiere una práctica consciente, un compromiso con la idea de que el poder para mantener tu paz está siempre dentro de ti. Pero, ¿cómo se cultiva esta presencia? Todo comienza con una pausa. En lugar de reaccionar automáticamente ante la negatividad, detente, respira profundamente. En ese breve instante, creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta, un espacio en el que puedes elegir. Ese es el poder de la presencia. Te permite ser el observador de tu reacción, no su prisionero. Cuando alguien a tu alrededor está lleno de frustración o enojo, no necesitas absorber su energía ni resistirla. Simplemente obsérvala, como lo harías con una nube pasajera en el cielo. La presencia no es un acto de indiferencia, es un acto de conciencia plena. Es estar completamente aquí, plenamente conectado con lo que está sucediendo, pero desde un lugar de estabilidad. Cuando practicas esto, algo mágico ocurre. Las emociones de los demás pierden su fuerza sobre ti, no porque hayan cambiado, sino porque has dejado de darles el poder de definir tu estado interno. Imagina ser esa roca inamovible y tranquila. Las olas siguen llegando, pero no pueden arrastrarte. No es fácil al principio. Nuestra tendencia natural es resistir, luchar, empujar hacia afuera. Pero en esa lucha nos desgastamos. En cambio, cuando nos rendimos al momento presente, descubrimos que no hay necesidad de luchar, solo de estar.
La práctica de la presencia transforma cómo experimentamos las emociones, tanto nuestras como las de los demás. Nos permite verlas como lo que realmente son, estados temporales que vienen y van, como las mareas. Y cuando eliges la presencia, cuando decides mantenerte anclado en tu propio ser, descubres que ninguna tormenta externa puede alterar tu calma interior. Cuando nos enfrentamos a la negatividad de alguien más, nuestra primera reacción suele ser cerrarnos o ponernos a la defensiva. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de verlo como una amenaza, nos permitiéramos observar esa energía desde un lugar de compasión? Este enfoque no significa justificar comportamientos dañinos ni tolerar lo intolerable, sino más bien reconocer que, detrás de cada actitud negativa, hay una lucha interna que no siempre somos capaces de ver. Pensemos en esa persona que nos habla con dureza o impaciencia. Es fácil percibirla como una fuente de conflicto. Pero, ¿qué tal si intentamos mirarla de otra manera? ¿Qué pasaría si, por un momento, nos permitimos considerar que su frustración proviene de un lugar de dolor, de confusión o incluso de una desconexión consigo misma? La compasión no significa absorber su energía ni permitir que nos arrastre, sino verla con ojos humanos, entendiendo que su negatividad no es más que un reflejo de su estado interno, no un ataque directo hacia nosotros. Es aquí donde ocurre un cambio significativo. Cuando elegimos responder con compasión en lugar de reaccionar con juicio, alteramos la dinámica. Lo que antes era una interacción cargada de tensión se convierte en una oportunidad para mantenernos presentes y en calma. No siempre será fácil, porque nuestra mente a menudo quiere protegernos, quiere tener la razón, quiere pelear. Pero si dejamos que la compasión nos guíe, descubriremos que podemos conectar con los demás sin permitir que su tormenta interior se convierta en la nuestra. Sin embargo, hay algo importante que debemos entender. Compasión no significa sacrificar nuestra paz por la de otros. No significa permitir comportamientos tóxicos sin establecer límites. Aquí es donde entra en juego la aceptación. Aceptar que no podemos cambiar a los demás es uno de los pasos más liberadores que podemos tomar. Esto no significa resignarnos ni rendirnos, sino reconocer que el control que deseamos tener sobre los estados emocionales de otras personas es una ilusión. Todos tenemos días en los que desearíamos que los demás fueran más amables, más comprensivos o simplemente menos intensos en sus emociones. Pero cargar con esa expectativa no solo es agotador, sino que crea una resistencia constante en nuestro interior. Aceptar que las personas son como son, con sus luchas y sus emociones, nos permite soltar ese peso. Este acto de aceptación abre la puerta para que establezcamos límites saludables, límites que no buscan apartar a los demás, sino proteger nuestra propia paz. Imagina que estás rodeado de una burbuja de energía clara y luminosa. Esa burbuja no aísla ni separa, pero te protege. Te permite estar presente con los demás, escuchar sus palabras, sentir su energía, pero sin dejar que te afecte más allá de lo que decides permitir. Los límites funcionan de la misma manera. Son un acto de respeto hacia uno mismo, una afirmación de que nuestro bienestar emocional también importa. A menudo, las personas que están atrapadas en su propia negatividad buscan una reacción. Tal vez lo hagan inconscientemente, pero están buscando algo a lo que aferrarse, un enfrentamiento, una validación, incluso tu simpatía. Sin embargo, cuando no alimentamos esa energía, algo cambia. No significa que su negatividad desaparezca de inmediato, pero sin una reacción que la refuerce, pierde fuerza. Con el tiempo, esta falta de retroalimentación puede llevarlos a reflexionar sobre su propio comportamiento. Pero lo más poderoso de todo esto no es el efecto que tiene en los demás, sino en nosotros mismos. Cada vez que elegimos no reaccionar, cada vez que elegimos la presencia, la compasión y los límites, fortalecemos nuestra paz interior. Descubrimos que el verdadero cambio no ocurre tratando de modificar a los demás, sino transformándonos a nosotros mismos. En lugar de ser víctimas de las tormentas emocionales de otros, nos convertimos en un puerto seguro, un lugar de calma que no se tambalea ante los vientos de la negatividad externa. Este proceso nos lleva a una verdad profunda. Nuestra paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos responder a ello. Y esta comprensión nos libera. Nos permite ver que, incluso en medio del caos, tenemos el poder de permanecer anclados. En ese anclaje, encontramos no solo paz, sino también fuerza. Una fuerza que no necesita imponerse ni confrontar, porque simplemente es. Al practicar esto, algo maravilloso comienza a suceder.
no solo nos sentimos más ligeros, menos afectados por los altibajos emocionales de los demás, sino que también nos convertimos en un ejemplo para ellos. Mostramos, a través de nuestra propia serenidad, que hay otra manera de estar en el mundo. No necesitamos palabras para transmitirlo. Nuestra calma habla por sí misma. En última instancia, cada encuentro con la negatividad de otros es una oportunidad para crecer. Nos reta a practicar la paciencia, la compasión y la presencia. Y aunque no siempre será fácil, vale la pena.